Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para seguir esta serie de enseñanzas del libro de estudios bíblicos y me seréis testigos. Esta vez queremos empezar la lección número 4, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de la lección número 3. Tenemos como primer punto principal de la lección 3 el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto cómo se bautizaban todas las personas a través del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y también tenemos otro punto que es el 3.1 de cómo se lo recibe. Porque una cosa es saber que hay que nacer de agua y de espíritu, otra cosa es cómo se bautiza, cómo se recibe el Espíritu Santo, qué evidencia hay para que nosotros sepamos si lo hemos recibido o no lo hemos recibido. Todas las evidencias que nos muestra o todos los ejemplos bíblicos que nos muestra la palabra de Dios hablan de que todos tuvieron la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. Y es necesario que cada una de las personas que reciben al Espíritu Santo también hablen en nuevas lenguas. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios en más de 2 textos, quiere decir que es una sana doctrina. Por ende, nosotros, como hijos de Dios obedientes, debemos obedecer. Y valga la redundancia, obedecer tal cual como está escrito en la palabra de Dios. El segundo punto que vimos, subpunto que vimos, es personas que obedecieron el plan original de salvación. Vimos que Pedro fue usado como un instrumento en aquel aposento alto allí en Jerusalén para predicarle a los judíos en aquel entonces, según el libro de los Hechos, capítulo 2. Enfocando bien claro en el versículo 38. Allí habla de que Pedro se paró y les habló a los judíos y les predicó el plan de salvación. Muchos creyeron, según el libro de los Hechos dice que muchos creyeron y obedecieron y se bautizaron como 3,000, según el versículo 41. También tenemos a Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que fue y predicó a los samaritanos. Recordando bien aquellos que son mestizos, Dios también llevó el plan de salvación a través de sus discípulos y sus apóstoles, el plan de salvación a los samaritanos. Así que para ellos también había salvación, muchos creyeron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Tenemos también a Pedro, que volvió otra vez a ser usado por nuestro Señor Jesús y fue llevado a la casa de Cornelio. Pedro predicó a los gentiles y allí Pedro iba con un grupo de personas. Según el libro de los Hechos, si usted lo lee detenidamente, habla de que él iba con unos fieles de la circuncisión y que cuando iba con los fieles de la circuncisión, obviamente que los fieles de la circuncisión son cristianos que creían en Jesucristo, pero creían que solamente el plan de salvación eran para los israelitas, para los judíos, que solamente era para ellos. Pero resulta que Pedro, mientras predicaba, según el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43 en adelante, dice que el Espíritu Santo se derramó. Y cuando se derramó, obviamente que el Señor estaba afirmando que el plan de salvación también era y es para los gentiles. Y como es para los gentiles, entonces Pedro preguntó, ¿qué impide pues que estos sean bautizados? ¿Qué impide? Y es una pregunta que hoy en día, como siempre, debemos hacérnosla. Si usted conoce, si usted cree que ya el Señor le reveló el nombre de Jesús, si usted cree que el Señor Jesucristo ya le ha demostrado que bíblicamente está claro cómo se debe bautizar cada persona, y si usted lo tiene muy claro cómo debe ser bautizado, ¿qué impide de que usted también sea bautizado en el nombre de Jesús, sea bautizada en el nombre de Jesús? Es necesario seguir ese paso, es necesario cumplir aquel paso para salvarse, para salvarse y para ser parte de la salvación. Por eso, uno de los objetivos principales de estas enseñanzas es que no solamente usted obtenga conocimiento, sino que también se dé cuenta en qué estado se encuentra usted y qué necesita usted también. Y en este momento necesitamos salvación todos. Por eso es sumamente importante de que usted vea qué le impide. Si no le impide nada, yo le invito
a que se bautice en el nombre de Jesús. Puede escribirme, buscamos una iglesia muy cercana a donde usted esté viviendo, podemos llamar a nuestros pastores, podemos buscar un sitio donde usted se pueda bautizar. Todavía están las aguas preparadas. Todavía hay muchas aguas preparadas para ser bautizados en el nombre de Jesús. Es el momento indicado. Seguimos entonces. El último punto que vimos en la lección número 3 habla de que Pablo bautizó a los que no habían sido bautizados en este nombre. Y vimos que Pablo, llegando a Éfeso, según el libro de los Hechos, capítulo 19, llegando a Éfeso, Pablo se acercó a unos discípulos que eran de Juan el Bautista y les preguntó que si habían conocido el Espíritu. Me dice que no, que ni siquiera sabían. ¿Y en qué nombre fuisteis bautizados? No, fuimos bautizados por arrepentimiento por el bautismo de Juan el Bautista. Entonces cuando Pablo les coge y les dice, sí, Juan el Bautista dijo que él bautizaba por arrepentimiento, pero decía que creyeran en aquel que venía después de él. Y entonces él les bautizó en el nombre de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo y hasta profetizaron. Entonces, en ese mismo instante, el Espíritu Santo derramó hasta dones sobre esas personas. El Espíritu Santo trabaja así, porque el Señor es así. Amén. Bueno, ya viendo qué es lo que hemos visto en esa lección 3, vamos a ir a lo que es parte del cuestionario. Vamos a resolverlo. La primera pregunta del cuestionario de la lección 3 es, ¿la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted qué piensa? ¿Qué nos ha dicho la Biblia? Según la palabra de Dios, dice que sí. Lo hemos visto en los primeros versículos que hemos leído a través de esta lección. La segunda pregunta es, ¿la clave para recibir el Espíritu Santo es tener fe? Amén, por supuesto. Por supuesto que es tener fe. Lo dice en Hechos 2:39. La tercera pregunta, ¿la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas? Amén. Hemos visto 4 ejemplos donde las personas recibieron el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Son ejemplos claros. Es sana doctrina. La cuarta pregunta, ¿el plan original de salvación se refleja en Hechos 2:38? Amén. Eso es que sí, pero yo le voy a explicar por qué. Juan 3:5 dice que hay que nacer de agua y de espíritu. Y Hechos 2:38 habla de que Pedro predicó que hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, agua y de espíritu. Quiere decir que sí, que es el plan de salvación. Sí, allí se refleja el plan de salvación. Amén. Entonces por esa respuesta es sí. 5. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento hacia Dios y creer en el Señor Jesús. Amén. Por supuesto, ellos cumplieron toda la gran comisión que Jesús les ordenó que predicasen. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos y que al tercer día resucitase y que se predicase en su nombre. Dice ahí la palabra de Dios en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, ellos cumplieron, por supuesto que cumplieron. Pedro predicó a los judíos, Felipe predicó también a los samaritanos, Pedro predicó a los gentiles nuevamente y aún Pablo predicó a los que no habían sido bautizados en ese nombre. Amén. Entonces tenemos claramente ejemplos de que sí predicaron. La pregunta número 6. ¿Los apóstoles predicaron el bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesús? Amén. Lo vemos como ejemplo. Entonces, si tenemos esos 4 ejemplos donde se bautizaban, quiere decir de que ellos predicaron tal cual. Para ser bautizado y lavar nuestros pecados, tenemos que sumergirnos. Esa es la manera de lavar nuestros pecados. Amén. Bueno, vamos a seguir con la lección número 4. Pero antes de ella, quiero que hagamos una oración para que sea el Señor Jesús quien nos dirija. No hay nada mejor que Él sea el que hable por medio de nuestros labios, que Él sea el que abra nuestro entendimiento.
Entonces cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, una vez más estamos aquí, Señor Jesús, con esta oportunidad, es un privilegio, Señor, llevar esta palabra a aquellos que necesitan. Pedimos que seas tú el que obre de una manera sobrenatural, el que rompa cadenas, el que derribe fortalezas, el que abra nuestro entendimiento, el que derrame sabiduría, el que nos lleves a otro nivel y que permitas que nuestras vidas sean guiadas por tu Espíritu. Señor Jesús, permite que en nosotros haya el querer como el hacer para que obremos conforme a tu palabra, Señor Jesús. Oh Señor, pon en nosotros el deseo de buscarte, pon en nosotros, Señor Jesús, el anhelo, Señor Jesús, de ser obedientes, Señor Jesucristo. Atamos todo hombre fuerte, atamos todo principado, potestad y hueste de maldad, atamos toda adversidad en el nombre de Jesús y desatamos tu gloria, trayendo revelación, trayendo unción, trayendo bendición sobreabundante. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora sí, mi hermano querido, empecemos en la lección número 4. Esta es la lección más corta de todas. Y el tema principal es ¿qué de Mateo 28:19? Esta es una lección un poco controversial para muchos que de repente han ido a otras iglesias y les han enseñado otra clase de doctrinas. O han escuchado, pero nunca indagaron, nunca escudriñaron la palabra de Dios. Y es necesario que aprendamos a ver qué dice en ese versículo en particular. Dice, ¿qué de Mateo 28:19? Vamos a buscarlo. Yo quiero leerlo tal cual como está escrito en la Biblia. Dice, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra de que Él está mandando a alguien a predicar y les está diciendo cómo hacerlo, ¿cierto? Y qué deben hacer realmente en concreto. Entonces, él dice que Jesucristo les dijo, por tanto, id. Id es que deben de ir, tienen que ir y hacer discípulos, o sea que tienen que trabajar para ser discípulos a todas las naciones, a todos los lugares del mundo, bautizándolos en el nombre, pero escuche bien claro cómo dice allí. En ningún momento este versículo habla en plural, sino en singular. Siempre habla de una sola esencia. Y habla bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He ahí la controversia que hay con otras personas que suelen creer que este versículo habla de 3 personas, pero nunca la Biblia nos refiere a 3 en particular, en 3 en plural, nos refiere siempre a uno en singular, y es necesario que nosotros obedezcamos tal cual esté escrito. Recordemos lo que decía en la primera lección: hay de aquel que añada una palabra a la profecía, le serán añadidas las plagas que están escritas en este libro. Y ahí de aquel que quite, le serán quitado el nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Dice la palabra de Dios que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Lo dice en Gálatas. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Galacia, diciéndole a los Gálatas que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Hay gente que habla mucho sin tener la palabra abierta para decir, mire, esto es lo que dice aquí y esto es lo que habla acá. Usted si va a leer la Biblia, déjeme decirle que usted debe entender que el Evangelio de Jesucristo lo componen 4 libros. Y esos 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 libros hablan paralelamente de la vida de Jesucristo. Algunos incluyen más historias, otros no incluyen tanta historia, pero hay que entender que cada uno fue dirigido a diferentes clases de públicos, diferentes clases de iglesias, diferentes clases de personas. Por ejemplo, Mateo fue dirigido a los judíos. Y este es uno de los libros que fue dirigido a los judíos para que entendiesen quién es Jesucristo.
Entonces por eso los judíos lo odiaban totalmente, porque no creían que Jesús es Dios. ¿Por qué lo buscaban apedrear? ¿Por qué lo querían linchar a donde él fuera? Porque precisamente decían ellos que este siendo hombre se hacía pasar por Dios, cuando no, es al contrario, él siendo Dios se hizo hombre para que nuestros pecados fueran perdonados. Y es necesario entender de que si Dios nos ha dado esos 4 libros, debemos entenderlo de la manera como es correcta. Aquí en Mateo nos habla ese mismo versículo. Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted lee Marcos, dice que les manda a bautizar y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego si usted va a Lucas, en Lucas les manda lo que leímos en la lección pasada. Les manda a decir que les mandó a que predicasen el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. O sea que si los 3 son de la vida paralela, son historias de la vida paralela de Jesucristo, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿A cuál obedezco? ¿A cuál obedezco? No, los 3 tienen la razón. Lo que tengo que hacer es interpretarlo correctamente como debe de ser. No tengo que ir y buscar alegorías, buscar metáforas donde no las hay. No. Tengo que interpretarlo tal cual está escrito. Si aquí habla en singular, tengo que interpretarlo en singular. No puedo exagerar ni irme más allá de lo que no debo de irme. Entonces, aquí dice que hay que bautizar en el nombre, ¿cierto? Y es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para dejárselo más claro, es necesario que usted obedezca ese versículo. Es necesario que yo obedezca ese versículo. Yo lo obedezco al 100%, porque en todo el sentido de esa palabra, dice, porque la palabra de Dios no habla de pluralidades en ningún momento. Si leímos, o sea, si se acuerdan, cuando vimos y leímos Juan 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablaba de uno solo. Y luego Juan 1:14 habla, y aquel verbo se hizo carne. Y entonces si aquel verbo se hizo carne y aquel verbo era Dios, entonces ¿quién fue que se hizo carne? Pues Jesucristo, nuestro Dios. Entonces dice aquí, ¿usted conoce a alguien que se llame padre o hijo? Cada padre tiene un nombre y cada hijo tiene un nombre. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos o atributos de quién, de nuestro Dios. Es parte de la interpretación de este versículo. Entonces, ¿cómo obedecemos este versículo? Para obedecer este versículo hay que saber cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar primero con el nombre del Hijo. Dice aquí, Mateo 1:21. Vamos a buscarle. Y dice aquí, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Oiga, ¿cómo lo dijo? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces el nombre del hijo dice aquí en este versículo que es Jesús. Tengámoslo claro. Entonces dice aquí, sigamos acá. Vamos a ir a Lucas 2:21, que es un versículo paralelo. Lo que le estaba hablando ahorita. Paralelo. Entonces dice aquí, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Eso quiere decir de que el nombre del Hijo es Jesús. Ese es el nombre más fácil que encontramos, ¿vale? Entonces ahora sigamos con el nombre del Padre. Ya sabemos que el nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Padre, yo digo que es Jesús, porque yo ya lo entiendo, pero yo quiero demostrarle a usted de que la palabra de Dios lo demuestra. Y dice aquí, vamos a ir ahora al otro versículo, Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Si él ha venido en nombre de su Padre, ¿en qué nombre ha venido entonces? En nombre de Jesús. Hay que tenerlo claro, ¿no? Él ha venido en nombre de su Padre. O sea, y otra cosa yo le quiero decir, Jesús, nuestro Dios, en ninguna parte del Antiguo Testamento, Él le reveló el nombre a algún profeta. Dice en Isaías 52:6, dice que y en aquel tiempo Él dará un nombre, dice,
Si usted lo lee detenidamente, allí nos habla claramente de que Él le revelará el nombre el día que venga, porque aquí yo estaré presente, dice aquí. Yo estaré presente. ¿Quién estará presente? ¿Quién estaba hablando de que iba a estar presente? Pues nuestro Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que Él va a estar presente, quiere decir que Jesús mismo es el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces aquí encontramos claramente de que el nombre del Padre es Jesús. Sigamos adelante con el otro versículo. Hebreos 1:4. Este versículo me encanta. Dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si yo heredo el nombre de alguien, que de mi padre, entonces ¿cómo me llamarían? Pues obviamente como mi padre. Exactamente, él heredó el nombre de su padre. Él heredó el nombre del Padre Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. Y entonces, ¿cómo se llama el Padre Celestial? Jesús. Jesús. Por eso en Isaías nos habla de que Él es Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces es necesario que nosotros creamos que el nombre del Padre es Jesús. Jesús. Así que Jesús heredó el nombre de su Padre. Ahora comprendemos que el nombre del Padre es Jesús y Él le dio su propio nombre a su Hijo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Sigamos allá. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, son palabras de Jesucristo que le está hablando a los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros, estará dentro. Ah, o sea que Él es Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque ¿quién más va a llenarnos acá adentro? Jesucristo con su Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. Porque ni Padre es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Solamente son los tres títulos de nuestro Señor Jesús. Es como mi persona. A ver, yo soy hijo, puedo ser padre, pero también soy esposo. Pero usted va por la calle caminando y me ve en la esquina y necesita decirme algo, pero yo no lo he visto ni le he dado la cara. Entonces usted me llama, hermano, hermano esposo. Yo no le voy a prestar atención porque hay muchos esposos. Hermano hijo, tampoco porque hay muchos hijos. O hermano padre, hijo y esposo, tampoco porque hay muchos padres, hijos y esposos. Entonces es necesario de que usted sepa mi nombre para poderme llamar por mi nombre y yo prestarle atención. Amén. Otro ejemplo también tenemos, si de repente usted usted coge y alguien le dio una ofrenda o me dio una ofrenda a mí o algo así, supongamos, o me quiso regalar, entonces me dio un cheque y me dijo, me puso ahí, ¿a nombre de quién? Entonces yo le digo, a nombre de padre, hijo y esposo. Entonces la otra persona coge y firma el cheque y me lo firma y me lo dio. Gloria a Dios, una vez me siento bendecido. Pero entonces cojo yo y llevo el cheque bien contento, voy caminando al banco y lo llevo al banco y le digo, mire, es que aquí quiero cambiar este cheque, por favor, me lo hace efectivo. Entonces me dice el banquero, de una me va a decir, usted está loco, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿A nombre de quién está? Entonces yo le digo, no, a nombre de padre, hijo y esposo. No, esos son títulos, yo también soy padre, hijo y esposo. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo usted me va a decir? Yo también lo podría cobrar entonces. Entonces, yo digo, es necesario el nombre es el de la autoridad, el nombre es el de la autoridad en el que echamos fuera demonios. El nombre es el de la autoridad en el que declaramos salvación, en el que declaramos libertad, en el que declaramos sanación, en el que declaramos vida eterna sobre las personas. Entonces, es necesario entender de que el nombre de el Espíritu Santo es Jesús. Amén. Sigamos buscando el otro versículo que nos compruebe que el Espíritu Santo es Jesús. Juan 14:26 dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que si el Padre va a enviar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. La palabra lo está hablando bien claro. Recordemos que Él es
Padre en la creación, porque por Él fueron todas las cosas hechas. Él es Hijo en la redención, porque Él descendió, se hizo hombre para poder redimirnos a todos. Y luego Él, a lo que ascendió, Él mandó su Espíritu Santo para regenerarnos. Entonces, nos mandó ese Espíritu Santo es para que nosotros nos acerquemos más a Él, porque Él quiere una iglesia espiritual. Él no quiere una iglesia terrenal humana, Él quiere una iglesia que sea llena de Él. Porque cuando Él venga al cielo por su iglesia, esta iglesia debe ser una iglesia espiritual, porque Él es un ser espiritual. Y si Él es un ser espiritual, su esencia es ser espiritual, nosotros también debemos ser más como Él. Por eso Él dice, sed imitadores de mí. También Pablo lo dice, y que nosotros seamos como Jesucristo. Y que por eso Él dice que seamos la luz del mundo. Amén. Porque Él quiere que nosotros seamos como Él, espirituales. Amén. Entonces el nombre del Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios que es Jesucristo. Así que entendemos que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso Pedro, Felipe, Pablo y los demás discípulos siempre bautizaron en el nombre de Jesús. Y vamos a leer otros versículos fundamentales. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice aquí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga, no hay ningún otro nombre. O sea que si a mí me han bautizado con otros nombres, ¿será que estoy bien bautizado? Aunque yo sentí algo, sentí el cambio. Déjeme decirle que yo en el pasado también estuve bautizado en otra doctrina, pero a mí me fue necesario obedecer como está escrito en la palabra de Dios, porque llegará el momento que será la palabra la quien me juzgue y voy a sentirme de que no estoy en armonía con ella. Y si no estoy en armonía con ella, quiere decir que mi salvación está en peligro. No quiero decir que Dios no es un juez justo y que Dios es un juez malo. No, no, no. Pero yo quiero que cuando venga el Señor Jesús me encuentre hallando conforme a lo que está escrito en su palabra. Amén. No quiere decir de que yo tengo que ser un hombre perfecto, un hombre espiritual y que yo sentirme más espiritual. No, 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 no. Aquí no yo estoy hablando de espiritualismo. Aquí yo estoy hablando de salvación, de lo fundamental para ser parte de aquel pueblo escogido que Dios ha escogido. Valga la redundancia, aquel pueblo que Dios ha llamado, aquel pueblo que Dios ha elegido para que sean parte de su rebaño. Entonces, yo quiero hallarme. Yo quiero obedecer y yo quiero ser ese instrumento. Yo quiero que Dios me encuentre haciendo bien, que me diga, buen siervo y fiel. ¿Ah? Entonces, igualmente, lo mismo deseo para usted. No le voy a enseñar otra cosa diferente. Quiero que usted entienda eso. Amén. Sigamos otro versículo. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo dice todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Amén. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque gracias a Él, a su misericordia, a su infinita misericordia, nos ha alcanzado, nos ha injertado en aquel árbol de la vida. Nosotros no éramos merecedores de esto, pero el Señor Jesús ha hecho una obra majestuosa y nos ha incluido en ese plan de salvación. Nos ha incluido, nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha limpiado y quiere que obedezcamos. No hay ninguna confusión en la palabra. Mateo 28:19 es un mandamiento, igual como en Lucas 24:45 al 49. Es un mandamiento. Pero Hechos 2:38 es donde los discípulos, los apóstoles, llevan el cumplimiento a aquella gran comisión. O sea que, o aquel mandamiento. Es necesario que nosotros entendamos eso, ¿vale? Mateo 28:19 habla algo de un mandato de bautizar en el nombre y Pedro, en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué dijo Jesucristo? Porque a él le había sido revelado el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijo así, pero predicó tal cual estaba escrito en la palabra. Pedro predicó tal cual le había enseñado el Señor Jesús, tal cual le había dado revelación al Señor Jesús a él. Es necesario que entendamos de que esto Dios lo da por revelación. Así como Pedro, como Señor Jesús llega un momento y le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen por ahí que soy yo? Y entonces uno dice, no, que tú eres Jeremías. Otros dicen, no, que tú eres Elías. Y Pedro, ¿y tú qué dices? Le dice el Señor Jesús a Pedro. En parte del Evangelio lo dice, lo estoy parafraseando. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que esto Dios lo da por revelación. Como lo decía en Tesalonicenses, si usted quiere tomarlo, lo toma. Si no, pues Dios mismo va a enviar un poder engañoso. Pero hay que dar gracias a Dios porque si usted lo está escuchando, lo está viendo a través de este video, es porque Dios le escogió para salvación, para ser parte de ese pueblo escogido. Amén. Bueno, ya que hemos terminado la lección número 4, vamos a hacer un pequeño resumen de todos los temas que hemos tratado a través de esta lección. El principal tema fundamental de esta lección es ¿qué de Mateo 28:19? El subtema número 1 es ¿qué dice Mateo 28:19? Y Mateo 28:19 ya lo hemos visto. El segundo subtema es cómo obedecer este versículo. Lo hemos visto, cómo obedecerlo. Había que saber, como dice ese subtema, dice ¿cuál es el nombre del Hijo? Teníamos que saber cuál es el nombre del Hijo, cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Espíritu Santo. Nosotros somos obedientes a ese versículo totalmente. Hemos visto que en ese versículo no se ve la pluralidad, sino que se ve la singularidad del nombre de Jesús como el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esos son todos los temas que hemos visto a través de esta lección. Y pues por ahora es todo lo que tenemos en esta lección número 4. Quiero dejarle también el cuestionario de esta lección. Por favor, respóndelo a su conciencia, a conciencia de todo lo que haya aprendido. Eso es para evaluar su aprendizaje. Le reto que verifique cada versículo en su Biblia, que usted tome un tiempo, no tomará más de 20 minutos para hacer una comparación de versículo a versículo y para que pueda entender de que tal cual como está escrito en el libro, está escrito también en la palabra de Dios. Es necesario que nosotros seamos un instrumento. Quiero que también usted recuerde de que esto es bilateral. Yo le hablo a usted, pero yo también quiero que usted hable a mí. Si usted cree que Dios le ha hablado, si usted cree que Dios le ha revelado, si usted cree que Dios ha puesto en su corazón el querer como el hacer y de obrar conforme a su voluntad, le pido que nos escriba. Escríbame por WhatsApp, a través de la página de Facebook o escríbame por mensaje de Facebook igualmente. Yo estaré muy pendiente de esos mensajes. Que Dios me lo bendiga y hasta otra oportunidad.